En cada hogar, en cada familia, existe una compleja red de emociones. Hoy, vamos a sumergirnos en la historia de Clara y Juliana, una madre e hija que necesitaron llegar al límite para verse realmente la una a la otra. Una historia sobre orgullo, caída y la fuerza que surge de la fragilidad. Clara, de 58 años, se esforzaba por levantar una caja, jadeando. Juliana, su hija, observaba con tedio y profirió un comentario cruel. «Ni siquiera puedes cargar eso, eres inútil, mamá». El rostro de Clara se abatió, pero ella respondió con dignidad. «Un día, mi hija, entenderás que el peso que se carga no siempre es físico». La tensión fue cortada por el celular de Juliana. Al contestar, ella palideció y comenzó a sudar frío. En pánico, Juliana colgó e intentó disimular ante su madre, pero pronto un oficial de justicia llamó a la puerta, con documentos sobre deudas y la amenaza de perder el apartamento. La desesperación se transparentó, y Juliana, tragándose el orgullo, susurró: «Mamá, necesito tu ayuda». Clara mantuvo el silencio mientras Juliana, llorando a mares, explicaba la pérdida del empleo, las deudas y el abandono de sus amigos. Corría por la casa, mostrando extractos, exponiendo toda su fragilidad. La hija arrogante ahora suplicaba: «Si pierdo este apartamento, no tengo a dónde ir». Clara entonces tomó una carpeta. Juliana esperó una solución inmediata, pero Clara reveló documentos de inversiones y propiedades que ella mantenía. Clara tenía recursos, pero no salvaría a su hija sin una condición: admita sus errores. La tensión explotó. Juliana gritó, lloró, intentó negar, pero finalmente confesó: «Siempre te traté mal porque pensaba que eras una carga, pero era yo la débil». Clara llamó a un abogado, dejando claro que su hija tendría que reconstruirlo todo, aprendiendo de las consecuencias. Mientras Clara hablaba con el abogado, Juliana permaneció en silencio, ahora con respeto. Clara terminó la llamada y dijo: «Inútil no es quien necesita ayuda. Inútil es quien no sabe valorar a quien ama». Juliana lloró y tomó la mano de su madre, un gesto simple de redención. La cámara se cerró en Clara, serena, mostrando que la verdadera fuerza no está en andar rápido, sino en saber mantenerse de pie ante la vida. En cada uno de nosotros existe una Clara, o quizás una Juliana en busca de redención. Historias como la de ellas nos recuerdan que la jornada de la vida está llena de altos y bajos, de palabras dichas y no dichas, de aprendizajes dolorosos pero necesarios. ¿Cuántas veces, como Juliana, nos dejamos cegar por el orgullo, por la vanidad, por la ilusión de autosuficiencia? ¿Cuántas veces herimos a aquellos que más nos aman, sin percibir que su presencia silenciosa es nuestro mayor cimiento? La trayectoria de Clara es un espejo de la resiliencia humana. Su calma ante la crueldad, su paciencia para esperar el momento adecuado, su sabiduría para ofrecer ayuda no como un rescate ciego, sino como un camino hacia la transformación, son lecciones poderosas. Ella no solo salvó a su hija de un abismo financiero, sino que la rescató de un vacío emocional, mostrando que la verdadera utilidad reside en la capacidad de amar, perdonar y guiar. Juliana, a su vez, representó la dura caída que muchos necesitan enfrentar para finalmente ver la verdad sobre sí mismos y sobre los demás. Su admisión de debilidad fue el primer paso hacia una nueva fuerza, una que no viene de la arrogancia, sino de la humildad y el reconocimiento del valor de la familia. La verdadera fuerza se revela no en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse, de perdonar y de valorar a quien nos ama, antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y cuéntanos, ¿cuál fue el giro más inesperado en tu historia de vida? Compártelo en los comentarios, tu experiencia puede inspirar a muchos. En la sala de estar, la luz del atardecer apenas lograba iluminar el escenario de un drama familiar que estaba a punto de desarrollarse. Clara, con sus 58 años de vida, luchaba contra el peso de una caja que parecía contener no solo objetos viejos, sino también el fardo de una existencia de desvalorización. Cada músculo de su cuerpo envejecido se tensaba en el esfuerzo, una rutina silenciosa de superación. Sentada cómodamente en el sofá, con los ojos fijos en la pantalla del celular, Juliana, su hija, observaba la escena con una frialdad cortante. Ni una pizca de empatía se traslucía en su mirada, solo una impaciencia velada. De repente,
Sin desviar la mirada del aparato, soltó la frase que perforó el aire pesado de la sala como una flecha envenenada. «Ni siquiera puedes cargar eso. Eres inútil, mamá». El sonido de aquellas palabras reverberó, golpeando a Clara de lleno. La cámara, en ese momento, se detuvo en el rostro de Clara, capturando la microexpresión de un dolor profundo, de una humillación que ya le era familiar. Pero, como siempre, Clara encontró la fuerza para no abatirse. Respiró hondo, enderezó la postura lo máximo que pudo y con una calma que contrastaba violentamente con la crueldad de su hija, respondió: «No es el peso de la caja lo que me cansa, Juliana, es el peso de las palabras». La tensión en la sala se volvió casi palpable. El público, en ese instante, sentiría el golpe de aquella humillación, la injusticia de un trato tan inhumano. Pero el destino, siempre impredecible, estaba a punto de intervenir de forma drástica. De repente, el toque estridente del celular de Juliana rompió el silencio opresor. Ella atendió y lo que escuchó del otro lado de la línea hizo que la sangre se le fuera del rostro. En cuestión de segundos, la piel antes indiferente se puso pálida y gotas de sudor frío comenzaron a brotar en su frente. Algo serio, muy serio, había sucedido. Clara respira hondo, un suspiro cargado de sabiduría. Ella se acerca a un cajón. Juliana la observa, con los ojos muy abiertos, la esperanza brotando en el pánico, segura de que su madre traería la solución mágica. Pero Clara saca una carpeta organizada. Al abrirla, revela documentos, cuentas de inversiones, contratos de alquiler de una pequeña propiedad, comprobantes de depósitos que Juliana jamás supo. El rostro de la hija se contorsiona en shock. «Puedo ayudarte, Juliana», declara Clara, con voz controlada y firme. «Siempre cuidé de mi futuro, incluso cuando me llamabas carga. Tengo recursos y contactos, pero no voy a simplemente salvarte. Tendrás que trabajar». La tensión explota. Juliana se levanta bruscamente, gritando y negando. «¿Qué? ¿Me vas a dejar perderlo todo? ¡Me lo escondiste!». La rabia y la vergüenza la dominan. «No, te daré una oportunidad», responde Clara. «Pero solo si eres honesta, conmigo y contigo misma. Admite tus errores, Juliana». Juliana se desmorona en el suelo, llorando convulsivamente. Las defensas de su arrogancia se desmoronan. Yo siempre te traté mal porque pensaba que eras una carga. Pero tenía miedo de ser débil, pero era yo la débil, mamá. Fui la inútil, perdóname». Clara extiende la mano para ayudarla a levantarse. Con una mirada de quien vio la redención, toma su celular. «¿Aló, doctor Carlos? Soy Clara. Tengo un asunto urgente sobre deuda y desalojo. Sí, para mi hija. Y sí, ella tendrá que trabajar para reconstruirlo todo. Será una oportunidad de aprendizaje». Clara continúa la conversación con el abogado, su voz calmada y articulada, explicando la situación con claridad y autoridad. Ella negociaba los términos con la destreza de quien desde hacía tiempo lidiaba con las complejidades de la vida. A su lado, Juliana permanecía en silencio. Las lágrimas aún corrían, pero la vergüenza en su rostro daba paso a una profunda y genuina admiración. Por primera vez, Juliana miraba a su madre con respeto, no con el desprecio de antes, sino con el reconocimiento de una fuerza que jamás había percibido. Clara, concentrada, mantenía el control de la llamada. Sus ojos, antes llenos de resentimiento, ahora brillaban con una determinación serena. Terminó la llamada y se volvió a su hija. Sus ojos transmitían una mezcla compleja de amor, perdón y una lección inolvidable. Inútil no es quien necesita ayuda. Inútil es quien no sabe valorar a quien ama. Inútil es quien no aprende de sus propios errores e insiste en herir a aquellos a quienes realmente les importan. Juliana lloró de nuevo, pero aquellas lágrimas eran diferentes. Eran de alivio, de arrepentimiento profundo y quizás el inicio de un nuevo comienzo. Extendió la mano temblorosa y tomó la de Clara. Un gesto simple, pero cargado de una emoción que las conectaba de una forma que nunca habían experimentado. Clara apretó la mano de su hija, una señal clara de que a pesar de todo, el amor materno aún prevalecía. La cámara se lentamente cerró en Clara, ahora sentada en el sofá, serena. Su expresión era la de una fuerza tranquila, una sabiduría adquirida con la vida, mostrando que la verdadera fuerza no está en andar rápido, sino en saber mantenerse de pie ante la vida. Y más importante aún, en ayudar a quien se ama a levantarse también. Es un recordatorio poderoso de que detrás de la aparente fragilidad o del silencio de alguien a queremos puede residir una fortaleza forjada por la paciencia y la resiliencia de la vida. Clara, con su serenidad, personifica esta verdad.
ella no solo salvó a Juliana de la ruina financiera, sino que la rescató de un vacío emocional, mostrando que la verdadera utilidad reside en la capacidad de amar, perdonar y guiar. Juliana, a su vez, representó la dura caída que muchos necesitan enfrentar para finalmente ver la verdad sobre sí mismos y sobre los demás. Su admisión de debilidad fue el primer paso hacia una nueva fuerza, una que no viene de la arrogancia, sino de la humildad y el reconocimiento del valor de la familia. La verdadera fuerza se revela no en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse, de perdonar y de valorar a quien nos ama antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y cuéntanos, ¿cuál fue el giro más inesperado en tu historia de vida? Compártelo en los comentarios, tu experiencia puede inspirar a muchos. En la sala de estar, la luz del atardecer apenas lograba iluminar el escenario.